¿sí? Directamente desarrollar su tarea. Sí, esta parte de aquí es lo que ustedes van a subir al aula de Classroom, ¿sí? Esta parte de aquí. Como les había mencionado, si ustedes quieren transcribir toda la ficha para tenerla como materia, lo pueden hacer, pero lo que me van a enviar ustedes, lo único, lo único que ustedes me van a enviar o van a subir al Classroom solamente va a ser su tarea, ¿sí? Eso que quede claro, solamente su tarea, la parte final donde dice resolución. Esta parte de aquí es la que ustedes van a tomarle una foto, transformar en formato PDF y luego lo van a subir al Classroom. Solamente esta parte. Sí, el resto, como les mencioné, si desean pueden transcribirlo para que tengan como materia en su cuaderno. Sí, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí está claro No, qué es lo que Liz. va? ¿Sí o Sí, no? listo, No. claro. Sí, Sí va a está copiar claro, Liz. ya Sí, está el claro. número de la ficha, la fecha, ¿sí? El tema de la clase y luego directamente van a desarrollar su tarea. Y si quieren, copian la materia para que lo tengan en su cuaderno, ¿sí? Yo en las fichas, en la parte final, siempre les comparto unos links de respaldo. Si son unos videos tutoriales acerca del tema que hemos visto en clase. Sí, son unos videos donde les explican cómo van a desarrollar ustedes los ejercicios. Sí, son links para que respalden nada más la clase. Sí. Entonces, en la parte final de la ficha también está la fecha de entrega. ¿Cuándo ustedes van a subir su tarea? ¿O hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál va a ser la fecha límite para que ustedes entreguen su tarea? La fecha límite para que ustedes entreguen la tarea es el 9 de mayo del 2021. ¿Cuándo cae 9? Domingo. Domingo. Cada domingo me van a subir ustedes la tarea. Es la fecha límite, ¿no? Ahora, si ustedes ya terminaron la tarea, si hoy les mando la tarea y ustedes hoy mismo la terminan, pues hoy mismo la pueden subir al Classroom, ¿sí? Todavía no he subido yo la tarea al Classroom. Una vez que terminemos clases, lo haré, ¿sí? A las 10 de la noche o a las 9 de la noche, cuando terminemos clases, subo la tarea al Classroom para que ustedes ya la puedan desarrollar y la puedan subir al Classroom, ¿sí? Eso. ¿Hasta ahí alguien alguna pregunta? ¿No? Está claro, ¿verdad? Sí, licenciada, está Ya, claro. listo. Entonces, mire, en la semana anterior creo que ya visualizamos, ya revisamos unos pequeños ejercicios, los que están aquí, ¿verdad? Estos enunciados, estos pequeños enunciados ya los revisamos, ¿sí o no? Sí, pues no alcanzamos a terminar. Sí, No, Lice. no alcanzamos a verlos todos, pero sí ya revisamos algunos. ¿Hasta dónde nos quedamos? Nos tocaba donde dice si una persona tiene por años de edad, dentro de 5 años será. Ya, hasta aquí nos quedamos. Ajá, eso nos toca. Ya, listo. Entonces, miramos, ¿no? Desde esta parte, ¿no? Que nos interesa. Creo que es un poco más difícil, ¿no? Cuando dos números enteros son consecutivos. ¿Cómo representamos dos números consecutivos? El primer número lo represento con una incógnita, porque yo desconozco ese número. Para mí es una incógnita. Todo lo que yo desconozco es una incógnita. Y toda incógnita se representa con una letra. Puede ser cualquier letra del abecedario. Ese sería mi primer número consecutivo. Como están hablando de dos números consecutivos, el siguiente número consecutivo sería n más 1. Son números consecutivos. ¿Cuáles son los números consecutivos? Los que tienen una secuencia, los números que empiezan, ¿sí? Y continúan uno tras otro, ¿verdad? Esos son los números consecutivos. Por lo tanto, si estamos hablando aquí de dos números consecutivos, ¿cómo representaríamos nosotros el tercer número consecutivo? ¿Cómo lo representamos? Con el número 2. Pero ¿cómo queda? El primer número consecutivo es una incógnita, ¿sí? Ahí, n. Y el segundo número consecutivo es un n más 1. El tercer número consecutivo, ¿cuál sería? N más 2. N más 2, ¿verdad? Y el cuarto número consecutivo, N más 3. n más 3 y así sucesivamente. Entonces, miren, ahí estamos hablando nosotros de números consecutivos, un número que le sigue en secuencia al otro, ¿sí? Ahora, cuando hablábamos de números pares, ¿cómo nosotros representamos un número par? De esta manera, ¿sí? Multiplicamos un 2 por una incógnita, ¿sí? De esa manera nosotros podemos representar un número par que desconocemos, que para nosotros es una incógnita, ¿sí? Por ejemplo, yo le digo a usted, señora Lara, piense en un número par. ¿Sí? 4. Ya, no, pero no me diga. A ver, a otra persona. A ver, piense otro número par. ¿Ya? ¿Ya lo tiene en su cabeza? 4. Sí, Lice. Ya en su cabeza lo tiene. Tiene un número par en su cabeza. Ahora, yo le pregunto al señor Yepes, ¿usted sabe qué número par está pensando su compañera? El 6. No, no. ¿Usted sabe o no sabe? Usted no es adivino. Usted no sabe, ¿verdad? Para usted es un incógnito. Sí, para usted ese número par que su compañera pensó es un incógnito. Novedades. A ver, por favor, apaguen sus ¿Qué estábamos micrófonos. viendo la semana anterior sobre? A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. Entonces, mire, el señor Yepes no sabe.
Es más, nadie, ni yo sé qué número par pensó su compañera. Entonces, pero lo único que sí sé es que pensó un número par. ¿Y cómo yo represento ese número par, que para mí es una incógnita? ¿Cómo lo voy a representar? 2P. Como un 2P o como un 2X o como un 2M. Un 2 que multiplica a una variable, una incógnita. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo voy a representar un número par. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a representar un número impar? Un número impar que para nosotros es una incógnita. ¿Cómo lo vamos a representar? Con esta expresión que está acá abajo. Un 2 que multiplica a una variable que para nosotros es una incógnita más 1. Todo esto que está representado en esta expresión para nosotros es un número impar. Un número impar. ¿Sí? Ahora, si nosotros habláramos de pares, números pares consecutivos, ¿cómo quedaría representado el segundo número par? El primer número par queda representado como 2P. Y el segundo número par consecutivo, son consecutivos. El segundo número par, ¿cómo quedaría representado? Esto también lo vimos la anterior semana. Quiero ver si se acuerda. ¿Cómo quedaría? 4P. No como 4P, no. El primer número par queda representado como 2P. 2P más 2. 2P, Más 2. perdón. Más 2. Más 2, exactamente, más 2. Ese sería el segundo número par. El primer número par queda representado como 2P. El segundo número par quedaría representado como 2P más 2. Y el tercer número par, ¿cómo quedaría representado? 2P más 4. Exactamente, 2P más 4. ¿Y el tercer número par? 2P más 6. 2P más 6. Y así sucesivamente, porque estamos hablando de números pares. Listo, miren, ahí estamos hablando de números pares consecutivos. Ahora, si nosotros hablásemos de números impares consecutivos, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, esos son números impares consecutivos, ¿verdad? Nosotros el primer número impar lo conocemos o lo podemos representar, sería 2P más 1. Pero ¿cómo nosotros representaríamos el segundo número impar, que sea consecutivo a este, ¿no? 2P más 3. Exactamente, 2P más 3. Así quedaría representado el segundo número impar consecutivo, ¿no es cierto? Y el tercer número impar, ¿cómo quedaría representado? 2P más 2P más 7. 2P más 7. más 5. 2P más 5. 5. Más 5. Sí, el cuarto número impar consecutivo, ¿cómo quedaría representado? 2P más 7. 2P más 7. ¿Sí? Ahora, ya nosotros resolvemos una ecuación y nosotros encontramos, no se olviden que resolver una ecuación es encontrar el valor de esa incógnita, de ese número, de ese valor desconocido. ¿Sí? Si yo les pongo aquí de ejemplo, digamos que ya el número P vale 1, ¿sí? P vale 1. Por lo tanto, el primer número impar, ¿cuál sería? Si P vale 1. Por 1 más 1. Exactamente. A ver, ¿cuál sería el primer número impar? 1. No, pero miren, P vale 1 y este P tengo que reemplazarlo aquí, pues. Aquí tengo que reemplazar ese P. 2 que multiplica P más 1. Esa es la operación que debo yo realizar. ¿Cuál sería el primer número impar? Si P vale 1. 2 que multiplica P 3 más 1. dicen. 3. 3, ¿no es cierto? 3. 2 por P. Ya digo que P vale 1, sería 2 por 1. 2 por 1, 2 más 1, 3. El segundo número, ¿cuál sería? 5. 5, ¿verdad? 2 por 1, 2. 2 más 3, 5. Mire, ¿se dan cuenta? Y el tercer número impar, ¿cuál sería? Si P vale 1. 7. 2 por 1, mire, si P vale 1 sería 2 por 1, 2. Y 2 más 5, 7. Y el tercer número, perdón, el cuarto número impar, ¿cuál sería? 9. 9. 2 por 1, 2 por 1, 2. 2 más 7, 9. Ahora yo les pregunto, 3, 5, 7, 9, ¿son números impares consecutivos? Sí. Sí, ¿verdad? dice. Bien, de esa manera es como nosotros vamos a trabajar cuando hablemos de números consecutivos enteros, números enteros consecutivos, números pares consecutivos o números impares consecutivos. ¿Sí? Sí está claro, ¿verdad? ¿Sí? Ya, esta parte de aquí también les quiero repetir porque yo estoy casi seguro que algunos ya se habrán olvidado. Miren, cuando nosotros queremos representar la mitad de un número que desconozco, ¿sí? Para mí un número desconocido es una incógnita. Cuando yo quiero representar la mitad de una incógnita, ¿cómo quedaría representado esa expresión? La mitad de un número desconocido, ¿cómo representamos? Como un número desconocido dividido para 2. O un medio que multiplica por la incógnita.
Sí, de esa manera nosotros representamos la mitad de un número que yo desconozco, que para mí es una incógnita. La incógnita dividido para 2, sí, de esa forma. Ahora, si yo quiero saber la tercera parte de un número desconocido o de una incógnita, ¿cómo quedaría representada la tercera parte de un número que yo desconozco? X sobre 3. Exactamente, como X sobre 3. La tercera parte de un número que desconozco, X como X dividido para 3. Y la cuarta parte de un número desconocido, ¿cómo quedaría representada? X cuarta. dividido para 4. X dividido para 4. Y la quinta parte, X dividido para 5. Y la Sí, sexta dividido para parte, 5. X dividido para 6. De esa Dividido forma para voy a 6. representar las partes, ¿sí? De un número desconocido, ¿sí? Listo. Hasta ahí también espero que haya quedado entendido. Ahora sí, vamos otra vez a esta parte de acá que hablábamos de las edades, ¿no es cierto? Si una persona tiene X años, yo no conozco la edad de esa persona. Y como yo no conozco la edad de esa persona, para mí es una incógnita. ¿Cómo yo represento una incógnita? ¿Cómo yo represento una incógnita? Una letra. Con una letra, ¿no es cierto? Cualquier letra. En este caso, la X. Para mí esa persona tiene X años, ¿sí? Si su edad es de X años dentro de 5 años, ¿cómo quedaría representada la edad de esa persona? X más 5. X más 5. X más X más 5. Ahora, el mismo caso, ¿no es cierto? Si yo no conozco la edad de una persona, esa persona tiene para mí X años. Pero hace 5 años, o sea, en el pasado, hace 5 años, ¿qué edad tenía esa persona? X menos 5, ¿sí? X menos 5. X menos 5. Ahora miren esta parte de acá. Esta parte de acá es un poco más complicada. Dice, la cuarta quinta parte de la suma de f y g. La cuarta quinta parte de la suma de f y g. 4 quintos o 4 quintos de la suma de f y g. Esta palabrita de, para mí, sí, representa una operación matemática. ¿Qué operación matemática creen ustedes que representa la palabra de? La multiplicación. Exactamente, una multiplicación. Cuando yo digo 4 quintos de, esta palabra de significa multiplicación. Entonces sería 4 quintos que debe multiplicar ¿a qué? A la suma de f y g. Entonces, miren, sumamos f y g, todo eso tiene que estar entre paréntesis y todo eso va a multiplicar a 4 quintos. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabé de decirles? 4 quintos, y esta palabrita de para mí representa una multiplicación, ¿sí? Entonces, este 4 quintos va a multiplicar a algo. ¿A qué va a multiplicar? A la suma de f y g. Sumo f y g y todo esto tiene que multiplicar a los 4 quintos. ¿Sí está claro? No. ¿Sí o no? Miren, miren lo que dice este pequeño enunciado. Este pequeño enunciado dice lo siguiente. 4 quintos de, dice, ¿de qué? De la suma de f y g. Entonces, les acabé de decir que esta palabra de aquí, de, para mí representa una operación matemática. ¿Qué operación matemática va a representar? Una multiplicación. Una multiplicación. Entonces, si aquí dice 4 quintos de, quiere decir que este 4 quintos va a multiplicar a algo. ¿A qué? A la suma de f y g. Entonces, miren, ¿qué está haciendo f y g aquí, dentro de este paréntesis? Sumando. Sumando. Y esto que está sumando, todo esto que está sumando, tiene que multiplicar ¿a cuánto? A este 4 quintos. ¿Sí? Por lo tanto, debo colocar esto aquí, esta suma debo colocarlo entre paréntesis. ¿Sí? Porque todo lo que esté entre paréntesis sumando va a multiplicar esta fracción, que es 4 quintos. ¿Sí? Entonces, por favor, no se olviden, esta palabrita es la clave aquí. ¿Sí? De. Cuando ustedes vean una fracción y diga que esa fracción va a operar con otra operación, que en este caso sería una suma, ¿sí? La palabra de dice que vamos a multiplicar. ¿Sí? Miren, ahora esta parte de acá. ¿Qué dice este pequeño enunciado acá? Dice el cuádruplo. Miren, acá dice el cuádruplo. Cuando nosotros hablamos del cuádruplo, quiere decir que vamos a multiplicar un 4 por algo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos el doble? ¿Qué quiere decir el doble? Que un 2 va a multiplicar a algo, ¿sí o no? Cuando nosotros hablamos de la palabra triple, quiere decir que un 3 va a multiplicar a algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, ya en dice. este caso usamos la palabra cuádruplo. Por lo tanto, en este caso quiere decir que un 4 va a multiplicar a algo. Sí, y aparte, miren, ¿cuál es la palabra clave aquí también? Miren, solamente cuando yo digo cuádruplo, yo sé que un 4 tiene que multiplicar algo. Pero aparte de eso, aquí existe la palabra que les había mencionado antes, de.
Entonces quiere decir que un 4 va a multiplicar ¿a qué? ¿A la suma de qué? De m y n. Entonces, miren, m y n se están sumando, pero todo esto tiene que multiplicar ¿a qué? Al 4. Como esa suma tiene que multiplicar al 4, por esa razón, coloqué aquí entre paréntesis. ¿Sí? La suma tuve que colocar entre paréntesis. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Está entendido? ¿Sí? Miren. Ahora que, miren este último ejemplo que tenemos aquí. Dice, la octava parte. ¿Se acuerdan cuando yo les había mencionado aquí? La tercera parte de un número desconocido. Ustedes me decían es x dividido para 3. La cuarta parte de un número desconocido. ¿Cómo quedaba representada la cuarta parte de un número desconocido? X dividido para 4. X dividido para 4. Ahora miren lo que dice aquí. La octava parte. Cuando yo hablo aquí de la octava parte, quiere decir que un 8 va a dividir para algo, ¿sí o no? Sí, pero ¿para qué va a dividir este 8? ¿Para qué? Para la diferencia, dice. La diferencia de A y B. Cuando nosotros usamos la palabra diferencia, significa, ¿qué operación matemática creen ustedes que se va a realizar aquí? Cuando nosotros usamos la palabra diferencia. Una resta. Entonces, miren, la octava parte, ¿sí? La octava parte de la diferencia de A y B. Entonces, la diferencia, A y B se tienen que restar. A y B se restan y todo esto tiene que estar dividido para el 8. Sí, porque estamos hablando aquí de la octava parte. ¿Qué pasa? Yo les voy a poner aquí otro ejemplo. ¿Qué pasará si yo les digo la tercera parte de la suma de X y Y? La tercera parte de la suma de X y Y. ¿Cómo quedaría representada la tercera parte de la suma de X y Y? X más Y. X más Y sobre 3. Exactamente, X más Y dividido para 3. La tercera parte, cuando yo hablo de la tercera parte, quiere decir que un 3 tiene que dividir para algo. La tercera parte de la suma de X más Y sería X más Y, todo eso dividido para 3. ¿Sí? X más Y y todo esto dividido para 3. Porque estoy diciendo, el ejemplo que les había colocado era la tercera parte, un 3 que va a dividir para algo. ¿Para qué? Para la suma de X más Y. X más Y dividido para 3 o sobre 3. ¿Sí? Así quedaría representada ese enunciado. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Está entendido o alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí está entendido? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, miren, estos pequeños enunciados que ya les habíamos repasado la anterior semana y que volvimos ahorita a recordar, ¿sí? Estos pequeños enunciados ustedes lo tienen que dominar bien, ¿sí? Porque en la mayoría de ejercicios vamos a utilizar estos enunciados. Claro que ahí se van a combinar, ¿sí? Ciertos enunciados que están aquí se pueden combinar. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando yo les plantee a ustedes problemas matemáticos, ¿sí? Ahora bien, miren, yo tengo un problema matemático, ¿sí? En un problema matemático lo que yo voy a necesitar es encontrar el valor de mi incógnita, ¿sí? Por lo tanto, si yo voy a formular o a plantear una ecuación, si yo voy a formular o plantear una ecuación, en una ecuación, no se olviden que una ecuación era, ¿qué era una ecuación? Y lo ponen en cuatro. ¿Qué era una ecuación? Una igualdad entre... Sí, una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, ¿sí? En la cual existe un valor desconocido llamado incógnita. Sí, esa es una ecuación, es una expresión, perdón, es una igualdad entre dos expresiones matemáticas en el cual existe un valor desconocido llamado incógnita. Por lo tanto, si es una igualdad, ¿sí? Debe existir el símbolo igual, ¿sí? Debe existir el símbolo igual. ¿Y cuáles son las palabras claves para expresar la igualdad en un problema matemático? Son estas. Estas son las palabras claves, ¿sí? Que ustedes van a observar en un problema matemático y ustedes van a decir, ah, ok. Estas palabras claves para mí significan igual. ¿Y cuáles son estas palabras? Son equivale, es, será, tiene. ¿Sí? Estas son las palabras claves que ustedes van a observar en un problema matemático y que ustedes van a definir con el símbolo igual. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a resolver esos problemas matemáticos? Entonces dice, para resolver problemas aplicando ecuaciones de primer grado es difícil establecer reglas específicas, ¿no? Pero para su solución, sin embargo, se sugiere tomar en cuenta los siguientes pasos. Entonces, estos son los pasos que nosotros vamos a seguir para poder resolver un problema matemático. Estos pasos que están aquí. En realidad son solamente 4.
Sí, 4 pasos. El último paso que está aquí es la comprobación del ejercicio. Vamos a comprobar si el resultado que hemos obtenido es correcto o no. Entonces, miren, solamente son 4 pasos. ¿Y cuál es el primer paso? Es la lectura del problema. ¿Sí? A las personas que ya fueron estudiantes míos en primero de bachillerato, pues esto ya les di, este tema ya les había visto, ya les había dado, perdón. ¿Sí? Entonces, el primer paso era la lectura del problema. Ustedes tienen que leer el problema las veces que sean necesarias hasta que ustedes puedan comprender el problema, puedan entender el problema. ¿Sí? Tienen que leer 1, 2, 3, 4, 5 veces. Las veces que sean necesarias hasta que ustedes sepan entender el problema. Una vez que el problema ya está entendido, entonces ahí en ese punto vamos a pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? La representación de ese problema. ¿Sí? ¿Cómo vamos a representar el problema? Dice, consiste en el empleo del simbolismo algebraico para designar la incógnita, así como también algunas operaciones en las que interviene el incógnito. ¿Sí? Lo mismo que hicimos acá, mira. Lo mismo que hicimos acá. Esta es la representación de un enunciado del problema a través del lenguaje algebraico. El enunciado de este problema que está aquí, mire, lo hemos expresado a través de una expresión algebraica, donde se encuentra mi incógnita, el valor desconocido, y con este valor desconocido se está aplicando una operación matemática, en este caso es una suma, mire. ¿Sí? Esa es la representación del problema. ¿Sí? Representar el enunciado del problema a través del lenguaje algebraico, a través de símbolos, los símbolos o letras, ¿no? Que representan a mi incógnita, ¿sí? Y aplicando operaciones matemáticas. ¿Sí? Esa es la representación del problema. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El planteamiento de la ecuación. Vamos a plantear la ecuación. ¿Sí? La igualdad entre esas dos expresiones matemáticas o algebraicas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en la tercera parte. El planteamiento de la ecuación. Esta parte de aquí es la más fácil. ¿Sí? Es la más fácil. ¿Sí? Yo en el anterior ciclo siempre me dijeron, todos me dijeron, que la parte más difícil, ¿cuál era de estos pasos? ¿Cuál era la parte más difícil? ¿La lectura del problema, la representación del problema, el planteamiento de la ecuación o la resolución de la ecuación? ¿Cuál era el paso La más complicado? representación. La representación, ¿no es cierto? Ese era el paso más complicado. Si ustedes saben representar el enunciado de un problema a través del lenguaje algebraico, el planteamiento de la ecuación es lo más fácil y la solución de esa ecuación también es fácil, ¿sí? Porque es una ecuación de primer grado, ¿sí? Y nosotros también la anterior semana ya revisamos, ¿no es cierto?, cómo nosotros podemos resolver una ecuación, ¿sí? Todo término que está sumando en el primer miembro al pasarlo al otro miembro, ¿pasa a qué? Si está sumando al otro miembro, pasaría Restar. a restar. Que una expresión, al pasar al otro lado, va a pasar a ¿qué? A realizar la operación inversa. ¿Sí? La operación inversa. La operación inversa de la suma es la resta. La operación inversa de la resta es la suma. La operación inversa de la multiplicación, la división. Y la operación inversa de la división, la multiplicación. La operación inversa de la radicación, ¿cuál era? No. ¿Cuál era? La operación inversa de la radicación era la Potencia. la potenciación. Sí, potenciación. Y la operación inversa de la potenciación es la sí, de la radicación es la potenciación. De la potenciación es la Radicación. radicación, ¿no es cierto? Entonces, miren, eso es lo único que tienen que hacer para resolver ecuaciones. ¿Sí? Entonces, miren, una vez que está planteada la ecuación, lo único que tienen que hacer, ¿qué es? Resolver la ecuación. Una vez que ya está resuelta la ecuación, o sea, ya saben el valor de mi incógnita, sí, de la incógnita, de la X, de cualquier letra, ya saben el valor de esa incógnita, ¿qué van a hacer? La comprobación. Van a verificar si esa respuesta es correcta o no. Si hicieron bien o no hicieron bien el ejercicio. ¿Sí? Entonces, miren, estos son los pasos que ustedes van a seguir, ¿no? Para poder resolver problemas matemáticos. Miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que ya está resuelto. ¿Sí? ¿Qué dice este ejemplo? Dice, hallar 3 números consecutivos cuya suma sea 63. Eso dice el problema. Hallar 3 números consecutivos cuya suma sea 63. A ver, entonces, aquí ya está resuelto el ejercicio, pero nada más quiero... Me avisan si pueden visualizar esto, ¿no? Voy a resolver el ejercicio acá aparte, ¿ya? ¿Ya? Son 3 números consecutivos, los que yo no conozco, pero yo necesito encontrar. Sí, son 3 números consecutivos. Entonces, voy a hacer la representación de este ejercicio, ¿sí? Voy a representar el ejercicio. La representación. Sí, voy a representar. Ya. ¿De cuántos números consecutivos estamos hablando aquí? 3. De 3. Entonces, yo De aquí voy a 3. colocar de 3, ¿verdad? 3 números. Entonces, voy a colocar aquí. Primer número,
¿sí? Que no sé cuál es. Segundo número, que tampoco sé qué número es. Tampoco sé qué número es el segundo. Y el tercer número, que también para mí es una incógnita, ¿verdad? Pero estamos hablando de números consecutivos, números enteros consecutivos. Entonces, nosotros ya habíamos visto eso antes, ¿no es cierto? ¿Cómo represento yo el primer número consecutivo? ¿Ustedes saben cuál es ese primer número consecutivo? ¿Saben o no saben cuál es? No, ¿verdad? Es una incógnita, ¿sí o no? Y toda incógnita se representa con una letra. ¿Con qué letra quieren representar esta incógnita del primer número? Con La X. Con la Con X. la H. Ya, con la X. Bueno, cualquier letra pueden utilizar ustedes. La X. Listo. Ese es mi primer número consecutivo. Ahora, el segundo número. ¿Cuál sería el segundo número consecutivo? ¿Cómo quedaría representado? X más X. 1. Exactamente, como un X más 1. Y el tercer número, ay, X más 2. espérenme un momento. Ya voy a borrar esta parte de aquí. ¿Sí? Ay, no puedo. Bueno, el tercer número consecutivo, ¿cómo quedaría representado? Como X X más 2. más 2, listo. Mire, entonces ahí tengo tres números consecutivos. El primer número consecutivo no lo conozco, por lo tanto es una X. Pero como estamos hablando de números consecutivos, por lo tanto el segundo número sería X más 1 y el tercer número sería X más 2. Ahora, ¿qué dice el ejercicio? Hallar tres números consecutivos cuya suma sea 63. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Aquí voy a hacer el planteamiento de la ecuación. Aquí voy a plantear la ecuación. ¿Sí? Voy a plantear la ecuación, el planteamiento de la ecuación. El planteamiento de la ecuación, ¿verdad? El planteamiento de la ecuación es lo más fácil. Dice que esos tres números consecutivos, sí, la suma de esos tres números consecutivos me tiene que dar 63. Por lo tanto, ¿cómo quedaría planteada mi ecuación? La suma de esos tres números consecutivos me tiene que dar 63. X más X más 1 X, X más 1 más X más 1 más X más 2 es igual a 63. 63. Mire, esa es la ecuación. Así quedaría planteada la ecuación. El ejercicio dice, hallar tres números consecutivos cuya suma sea 63. Yo ya tengo representados esos tres números consecutivos. Ahora, lo único que tengo que hacer es sumar esos tres números o esas tres representaciones, sumarlas, ¿sí? Y el resultado me tiene que dar 63. Miren, aquí ya tengo planteada una ecuación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Resolver la ecuación. Todos los términos con X tienen que estar en el primer miembro, ¿sí? Sí, todos los términos con X están en el primer miembro, sí. Por lo tanto, en este caso voy a sumar todas las X. ¿Sí? Aquí tengo 1X. Más 1X, ¿cuánto me da? 2X. 2X. Y acá tengo otra X. 2X. 3X. 2X. 3X. 3X. Listo. Ya he sumado todas las X. Ahora, en la parte derecha del igual o en el segundo miembro voy a colocar todo lo que sean números. ¿El 63 está en el segundo miembro? Sí. Mire, en el primer miembro voy a sumar ya esos números que tengo en el primer miembro. 1 más 2, ¿a qué es igual? A 3. A 3. A ¿Positivo 3. o negativo? Menos 3. Positivo, ¿no es cierto? En el primer miembro van a ser positivos. Más 1. Más 2 es más 3. Pero ese más 3 tiene que pasar al segundo miembro. Como está sumando, va a pasar a Restar. restar y me queda 63 menos 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer directo esto, ¿sí? Este 3, ¿qué está haciendo este 3 aquí? Multiplicando. Por Multiplicando. lo tanto, ese 3 va a pasar al otro lado A dividir. Dividir. a dividir. Pero de una vez hagamos esta resta. 63 menos 3, ¿a qué es igual? 60. 60. Ya, y el 3, no se olviden que pasó a dividir. Quedaría 60 dividido para 3. Y 60 dividido para 3, ¿a qué es igual? A 20. A 20. Listo. Hemos encontrado el valor de mi incógnita. X vale 20. Pero el ejercicio, ¿qué dice el ejercicio? Que debo hallar el valor de esos tres números consecutivos. Sí, necesito saber a qué es igual el primer número consecutivo, a qué es igual el segundo número consecutivo y a qué es igual el tercer número consecutivo. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer, ¿qué creen? ¿Qué tengo que hacer en este caso? Comprobar. 20, ¿dónde está la X? Aquí está mi respuesta. X vale 20. Pero yo necesito saber el valor de mis tres números consecutivos. ¿Sí? Por lo tanto, lo único que voy a hacer es reemplazar este valor de aquí, acá arriba, en la representación. ¿Sí? Entonces, mire, mi primer número consecutivo,
ha sido igual a ¿cuánto? A 20. A 20. A 20. Listo, a 20. El segundo número consecutivo ha sido igual a ¿cuánto? A 20 más 1, ¿cierto? 20 más más uno. 1. En este caso sería 21. 1. Y mi tercer número consecutivo sería X más 2, que en este caso sería 20 más 2. 20 más 2. Sería 22. Listo. Ya, aquí puedo hacer directamente yo la comprobación. ¿Qué voy a hacer? A sumar esos tres números consecutivos y la respuesta me tiene que dar ¿cuánto? 63. 63. Sumemos. 20 más 21 21. más 22, ¿a qué es igual? 20 más 21 más 22, ¿a qué es igual? 36. No, 66. ¿Cómo es eso? 63. Es 20 más 20 más 20, 60. Y 1 más 2 son 63. Por lo tanto, ya he hecho la comprobación. Estas respuestas que están aquí, ¿son correctas o no? Sí, son correctas. El primer número consecutivo es 20, el segundo número consecutivo es 21 y el tercer número consecutivo es 22. ¿Sí? Listo. A ver, me queda 10 minutos, me parecía, a 3 minutos. A ver, les voy a tomar asistencia, ¿sí? Les voy a tomar en este preciso momento asistencia. Si en el caso se cierra la reunión, ¿qué van a hacer? Van a volver a ingresar con el mismo link, ¿sí? Con el mismo link vuelven a ingresar. A ver, A0, Miriam. Presente, Lisen, buenas noches. Buenas noches. Acosta Brittany. Acosta presente, Lisen. Andrade Samir. Andrango María Jimena. Andrango María Jimena no está. Cabascango Liliana Patricia. Presente. Ya. Cacuango Jessica no está. Chapi Richard. Señor Chapi Richard. Chapi.